último punto del orden del día, debate sobre la violación de los derechos laborales y a la contratación colectiva de los trabajadores venezolanos. Gracias, señor secretario. Este es el último punto del orden del día y para iniciar el debate tiene la palabra el diputado José Prato. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Les recuerdo a todos los oradores el respeto al tiempo reglamentario. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Junta Directiva, compañeros parlamentarios y, por supuesto, medios de comunicación. Sí, el punto que vamos a tratar en este momento, referente pues a que aprobemos un acuerdo en rechazo a toda esta violación que se viene haciendo de los derechos laborales y las contrataciones colectivas por parte del régimen. Fíjense ustedes, este es un punto que cualquiera pudiera decir que en algunas otras ocasiones ha sido tocado en esta Asamblea Nacional, y como el gobierno de alguna forma siempre busca mecanismos para encubrir alguna violación a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos, a los derechos laborales. Entonces, por supuesto, hay un nuevo capítulo que ocurrió a partir de este decreto 3601 del 20 de agosto, donde hacen, fíjense ustedes cómo buscan mecanismos, y entonces hacen un aumento de sueldo, ¿verdad? En ese aumento de sueldo ponen, como quien dice, un caramelito envenenado, y entonces nos conseguimos con lo siguiente. Fíjense ustedes, nosotros queremos aquí, por medio de este acuerdo, que haya una movilización general del país, de los trabajadores, que haya una alerta temprana de lo que está ocurriendo, del plan que está llevando a cabo, que está en pleno desarrollo por parte del gobierno. Fíjense ustedes que ellos, por ejemplo, están eliminando de facto el tabulador, y están eliminando por esa misma vía las contrataciones colectivas. Ahora, no lo dicen, no lo decretan, pero cuando agarran y hacen una tabla rasa para que todo el mundo gane salario mínimo, entonces empieza a darse el fenómeno de la neoesclavitud. Y eso lo queremos denunciar aquí, la neoesclavitud. ¿Qué es la neoesclavitud? Es, tú trabajas por comida, trabajas para comer, tú no trabajas para progresar, tú no trabajas para que tu familia mejore, para el progreso social, no, trabajas por comida, salario mínimo y una caja de comida, salario mínimo y un bono. Hacia allá está apuntando esta estrategia del régimen. Entonces, nosotros no queremos venir aquí a hacer un diagnóstico, a hacer una especie de ejercicio de ciencia forense de todas las violaciones y todas las trapisondas que hace el gobierno para avanzar en su proyecto. Eso la mayoría lo sabe, pero sí queremos que de aquí, por supuesto, salga un acuerdo de rechazo y salga un país movilizado en torno a algo. Vuelvo y repito la gravedad de esto. Todos de alguna forma somos trabajadores. Si el gobierno, si el régimen de alguna forma logra que esto pase por debajo de la mesa, escondido, bueno, estaríamos hablando, fíjense ustedes, de la política laboral cubana. La política laboral cubana es así: usted gana un salario y una tarjeta de racionamiento, y todo el mundo gana igual. ¿Qué cosas se violan aquí por medio de esta maniobra que hace el gobierno? Fíjense ustedes,
Esto es inconstitucional, porque, por ejemplo, se viola el principio de progresividad laboral. El principio de progresividad laboral, por supuesto, no es cualquier cosa. Dicho así, pudiera verse como cualquier cosa. Pero resulta que la especialización y la antigüedad quedan deshechas, se ponen a un lado. Ah, bueno, porque todos ganamos igual. Vengo yo, tan fresco, a trabajar a partir de hoy aquí y gano lo mismo que un trabajador que tenga 20 o 30 años, que se ha formado. Entonces, empiezas por esa vía a eliminar la contratación colectiva y a violentar derechos y conquistas de años del venezolano, porque eso no tampoco nos cayó del cielo, fueron años de conquista. Ahora, fíjense ustedes, de forma encubierta también elimina los contratos colectivos. Porque, bueno, simple y llanamente, en las empresas públicas o privadas, donde hay escalafones, donde hay, en la medida que tú has ido teniendo actividades, antigüedad, especialización, progreso, te has ido mejorando, has hecho cursos, diplomados, bueno, tú vas, por supuesto, ganando más, teniendo beneficios, y eso incentiva que hayan otros que quieran hacer lo mismo, y eso redunda no solo en el beneficio del trabajador, sino también de la empresa, y bien sea privada o pública. Entonces todo esto lo quieren acabar. Por la vía, fíjense ustedes, por donde arrancan, un supuesto aumento de salario mínimo, lo tiran allí y después salen a decir que los tabuladores son inviables, que es inviable mantener el tabulador porque es que ese sueldo es un tremendo sueldo. Ahorita va como por $16, el tremendísimo sueldo ese que supuestamente es la maravilla que está aprobando. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué persigue el régimen con todo esto? Bueno, por supuesto ya lo dijimos, copiar el modelo chino-cubano de explotación, ¿verdad? Y porque soy de Guayana y no puedo dejar de referir esto, el caso de Benalún. Hoy en Benalún hay una huelga de brazos caídos. Ustedes saben, les acaban de pagar 200 bolívares, de los nuevos estos, ¿no? 200 bolívares les pagaron. Entonces, a todo el mundo 200 bolívares, que ese es un adelanto, que ese, ¿sabes, no? El SIDOR, porque, y esto también lo quiero alertar, trabajadores de Guayana, hay unos tipos de lo que llaman la FBT, el Frente Bolivariano de Trabajadores, y de las centrales socialistas, bolivarianas, no sé qué, que hace tiempo, bueno, o creo que nunca, fueron representantes de los trabajadores. Ellos son representantes de Nicolás Maduro y se van a los portones a marear. Entonces hubo uno de estos, de SIDOR, que se apareció allá en el portón a decir que traía buenas noticias. Yo tengo los audios. Buenas noticias. Les tengo ya aprobados los juguetes para los niños en diciembre. Y la caja de CLAP viene reforzada. Ah, pero claro, ese tabulador es inviable. Olvidémonos de ese tabulador, que es una escala de 4%. En la escala, cada vez que sube 4%, y en la medida que tú vas progresando, trabajadores de 30 años, entonces va a cobrar lo mismo que uno que tiene un mes. Llego yo, entro un mes y ya voy a ganar el mismo salario que el que tiene 35 años allí. O, por ejemplo, un trabajador que está encargado de una grúa, que se especializó en eso, o un superintendente que maneja un personal, o alguien en Benalún que trabaja a 700 grados de temperatura. Ah, bueno, pero usted va a ganar salario mínimo. Eso es lo que pretende el régimen, por ejemplo, en Guayana. Y por supuesto, yo le digo a los trabajadores de Guayana, llegó el tiempo de la lucha. Veámonos en el espejo, Arnoldo, de los jubilados y pensionados. Ahí están ellos luchando su cuestión. Le torcieron el brazo al gobierno. Bueno, ahora le toca a los trabajadores. No solo de las empresas de Guayana, me refiero a los de PDVSA, a los de los ministerios. Si esto avanza, sin que pongamos la resistencia, sin que le doblemos el brazo al gobierno, estaríamos a merced de que en cualquier momento los tipos privatizan, por ejemplo, estas empresas, se las dan a los chinos y le dicen tranquilo, que ahí no hay contrato colectivo, ahí no hay escalafón de nada, ahí lo que hay es un salario mínimo, una cajita de comida y ahí tienes la empresa. Tras de eso andan, tras de eso andan.
Voy cerrando. Entonces, como el plan, en definitiva, y si pudiéramos enmarcar esto en una frase, el plan, al final de cuentas, no es otra cosa que la destrucción del salario como herramienta de progreso social. Versus, eso es lo que nosotros defendemos, el salario como herramienta de progreso social. ¿Qué defienden ellos? Miseria y dependencia. Usted tiene un salario mínimo y depende de mí, depende que la comida, que la cajita venga reforzada, que el juguetico le llegue en diciembre para el niño y que yo le pueda dar alguno que otro bono y que usted se saque el carnet de la patria, como llaman ellos. Entonces, desde aquí, desde esta tribuna, sí, queremos que se apruebe este acuerdo, pero que salgamos activamente a alertar en todo el país las pretensiones del gobierno por la vía de eliminar el tabulador y por esa misma vía eliminar los contratos colectivos. Muchísimas gracias. Gracias al diputado José Prat por su intervención. Continúa en el derecho de palabra el diputado Francisco Sucre. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, colegas diputados, señores de Junta Directiva, presidente. Quisiera, con su venia, presidente, comenzar mi intervención con un pequeño video ilustrativo de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano y quienes, como responsables de esa tragedia, están absolutamente desconectados de esa responsabilidad de tener a Venezuela atravesando por esta gravísima crisis humanitaria sin precedentes. Adelante. Bueno, ese video que ha visto ya toda Venezuela, quise que lo pasáramos aquí, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, para dejar testimonio de cómo esa desconexión que existe hoy entre los responsables de la crisis que estamos atravesando y el pueblo venezolano pretende hoy evidenciarse en este decreto 3601, un decreto que básicamente pretende pasarle las cargas de la crisis, de lo que estamos viviendo los venezolanos, precisamente a los más débiles, a los trabajadores del país. Se pretende violentando expresamente la Constitución una vez más. Parece que esa es la única acción positiva, la única acción en la que son eficientes quienes hoy manejan a Venezuela, que es la de la violación constante de la Constitución. Me permito, señor presidente, leer el numeral 1 del artículo 89 de la Constitución Nacional, que establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Y eso es lo que se pretende hacer con este fulano decreto 3601, que básicamente de un plumazo está borrando 80 años de historia sindical, de luchas sindicales que han establecido que estas cláusulas, las cláusulas que se establecen en las contrataciones colectivas, en el tabulador y en el tema de la descripción de los cargos, son cláusulas obligatorias y se pretende mediante un decreto legislar sobre la materia laboral, que es una competencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se pretende con esto transferir el costo del desastre del socialismo del siglo XXI
a los trabajadores de Venezuela, a los trabajadores que ya están pagando un altísimo costo por ese desastre, traducido en la inflación más alta del mundo, una inflación proyectada a 4.400.000% para este año, una inflación que ha erosionado absolutamente el salario de los trabajadores, que hoy pretenden igualarlos a todos en un salario de hambre de 1.800 bolívares soberanos equivalentes a $18. Esa cena que el presidente Maduro compartía con su señora esposa en uno de los restaurantes más caros del mundo, en Turquía, esa cena con un valor de $600 representa por lo menos 33 salarios mínimos de 1.800 bolívares soberanos. Un trabajador venezolano necesita 3 años para poder costear una cena como esa. Y mientras eso sucede, tenemos hoy el último informe de la FAO que establece que en Venezuela estamos ya cercanos al 30% de desnutrición infantil. Desnutrición infantil entre severa, moderada y leve, estamos ya en un 30%. Y mientras esa cena tiene lugar, están los trabajadores de Guayana, en estos momentos que yo estoy hablando aquí, parados en los portones de la Corporación Venezolana de Guayana, exigiendo, por supuesto sin respuesta, que se respeten sus derechos laborales. Esto que está pasando es muy grave, porque básicamente, además de tener que lidiar con la inflación, además de tener que lidiar con la falta de oportunidades, con la quiebra de las empresas públicas, de PDVSA, de las empresas básicas de Guayana, mientras esto sucede, están, por ejemplo, los damnificados de las inundaciones en el estado Bolívar, cercanos a 20.000 personas que lo han perdido todo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, han llegado allí a darles una caja CLAP a cada familia, y las que más suerte han tenido, lo que han recibido es un colchón. Y mientras eso sucede, bueno, el presidente Maduro sigue en su periplo, ya regresó al país, pero fue a ese periplo a seguir martillando a los chinos. Vino, por supuesto, con las manos vacías. Pretenden seguir endeudando a Venezuela para seguir financiando un bendito socialismo del siglo XXI, que lo que se traduce es en hambre, falta de oportunidades, en este deslave humano que va casi ya por 4 millones de venezolanos que han tenido que abandonar nuestro país por falta de oportunidades, porque aquí no hay futuro. En esta situación desastrosa que estamos viviendo, los trabajadores de Venezuela, como bien lo dijo mi colega diputado José Prat, tienen que asumir junto con nosotros como Asamblea Nacional, tenemos que ponernos al frente junto a los trabajadores de Venezuela, tenemos que ponernos la braga y los cascos de trabajadores y salir a defender con los trabajadores en cada rincón de este país esas conquistas laborales que pretenden de un plumazo borrar de la historia sindical de Venezuela. Y como parte de este acuerdo, estamos pidiendo que por supuesto se oficie a la OIT, porque esta lucha hay que darla en todos los terrenos, internamente en Venezuela, pero también en los organismos, porque aquí se están violando convenciones internacionales que protegen a los trabajadores y que protegen los derechos sindicales de los trabajadores. Se está violando lo más básico, que es la voluntad de los trabajadores, de la posibilidad de poder avanzar en su trabajo, de poder tener una remuneración acorde a su experiencia, acorde a sus estudios, acorde a la superación que han tenido las empresas, igualando a todos por debajo. Y esto es una violación también de los derechos humanos de los trabajadores. No es posible que en estos momentos nuestros trabajadores tengan que estar protestando en las calles de Venezuela por sus derechos que están adquiridos desde hace 80 años, derechos que deberían ser respetados por quienes hoy están en el gobierno, y lo que pretenden, y reitero esto, es trasladar el costo de este desastre precisamente a los trabajadores, en inflación y ahora conculcándole estos derechos que son irrenunciables, intangibles y por supuesto progresivos. Y eso es lo que establece el artículo 89 de la Constitución Nacional. Y eso lo reflejamos en este acuerdo. La inconstitucionalidad de este fulano decreto que pretende igualar a todos los trabajadores y pretende someter a los trabajadores venezolanos. Esto es una especie
versión mejorada del carnet de la indignidad, del bendito carnet de la patria. Y ahí están estas centrales obreras, gobierneras, con los cuales se está reuniendo el gobierno se está reuniendo con las centrales obreras legítimas de este país, se está reuniendo es con esas centrales obreras que lo que hacen es defender las políticas del gobierno, porque aparte de esos salarios de 1.800 bolívares soberanos, ellos tienen por supuesto todas las dádivas y toda la posibilidad de tener una vida mejor porque están enchufados al gobierno, pero la gran mayoría de los trabajadores venezolanos no cuentan con esa posibilidad. Este es el momento de que nosotros como Asamblea Nacional nos pongamos firmes más que nunca, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, en esta gran adversidad, en este desconocimiento permanente de la voluntad popular, cuando se pretende también ahora desconocer los derechos sindicales de los trabajadores venezolanos que ya bastante golpeados están. Ya es suficiente con lidiar con una inflación de 50% semanal. Ya es suficiente con haber perdido, como se ha perdido aquí, la posibilidad de tener a través del salario una vida digna, una calidad de vida. Ya es suficiente con eso y ahora pretenden, con este zarpazo que se le da a la lucha sindical, seguir agravando la situación de los trabajadores venezolanos. Y por eso este acuerdo hoy debe ser aprobado por unanimidad, colegas diputados, y tenemos todos en nuestros circuitos, en nuestros estados, que ponernos al lado de esos trabajadores, porque esto no podemos permitir que siga pasando en Venezuela. Ya es suficiente el desastre en el que han hundido a Venezuela. Ya es suficiente con la corrupción, porque mientras esto pasa, los organismos internacionales en materia de corrupción han establecido por lo menos 350.000 millones de dólares que se han robado de este país en 20 años. Y para que tengan una idea, pueblo de Venezuela, ese es el monto de hoy del Fondo Soberano de la República Petrolera de Qatar. Tienen un fondo soberano de 330.000 millones y nosotros en 20 años, en vez de tener un fondo, en vez de tener calidad de vida para nuestros trabajadores y para todos los venezolanos, bueno, ese mismo monto ha sido robado por la corrupción y pretende entonces que el costo de esa corrupción, el costo de esta ineficiencia, lo paguen los trabajadores. Y eso desde la Asamblea Nacional nos vamos a parar firmes para evitarnos y acompañar a los trabajadores en su justa lucha por defender estas conquistas laborales de más de 80 años. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias al diputado Francisco Sucre por su intervención. Y para continuar en el debate tiene la palabra la diputada Dinora Figuera. Sí, señor presidente, colegas diputados, yo me niego a rendirme. En este momento, como parlamentaria, yo creo, acompañada, por supuesto, del sentimiento de nuestros colegas, quiero manifestar a los familiares y a los periodistas y a los medios de comunicación mi lamento por el fallecimiento de Roberto Barraza, funcionario, trabajador, periodista de la Asamblea Nacional, quien es una nueva víctima más de las muchas víctimas que hoy están padeciendo enfermedades y que no han podido ser atendidas por lo que es, en este caso, el seguro médico de la Asamblea Nacional, porque el gobierno pretende asfixiar a la Asamblea Nacional como institución, pero asfixiando a la Asamblea Nacional, asfixia. Lamentablemente, precisamente fue por problemas respiratorios, asfixia a los trabajadores de la Asamblea Nacional. Vaya mi sentimiento, pues, de acompañamiento a los trabajadores. Esto es un debate muy importante. Es un debate, yo creo que nunca antes en la historia de Venezuela había sido tan vapuleado los trabajadores con las decisiones de Nicolás Maduro. Un sistema corrupto, corrompido, que ha traído como consecuencia que se desdibuje el salario de los venezolanos y de los trabajadores, que se le dé un duro golpe al bolsillo de los trabajadores y que los trabajadores, cada vez que el gobierno anuncia un aumento pírrico, que no es un aumento real, se asustan porque saben que viene atrás la inflación galopante que el gobierno ha prometido sistemáticamente resolver y no lo ha podido hacer. Yo me siento en principio orgullosa
de estar acompañando en más de 2 meses a las enfermeras venezolanas, a los obreros venezolanos del sector salud, que han hecho una lucha digna, exigiendo precisamente sus reivindicaciones y el reconocimiento como trabajadores que tienen un contrato colectivo y tienen también una representación sindical, y el gobierno pretende darle la espalda a esos trabajadores, no reconocerlos y reconocer a algunos trabajadores lamentablemente cómplices de este gobierno que se prestan precisamente a darle la espalda a los trabajadores y prácticamente genuflexo hacia lo que es ese poderío de Nicolás Maduro, que ayer, de verdad, otra solidaridad que quiero hacer, cuando veo a Nicolás Maduro comiendo lomito, comiendo guiso y lomito, tengo que solidarizarme con los 2 bomberos venezolanos de Mérida que hoy están presos por denunciar las condiciones de trabajo en que se encuentran cada día, no solamente los bomberos venezolanos. Así que, bueno, nuestra solidaridad con todos los trabajadores que ejercen un tipo de protesta, porque precisamente el gobierno no ha podido darle una respuesta. ¿Y por qué no ha podido darle una respuesta al gobierno venezolano o el desgobierno venezolano? Mire, fíjense lo siguiente. Esto es una discusión solamente de los trabajadores. Esto es una discusión sistemática sobre lo que es los programas sociales del gobierno y el incumplimiento del gobierno a sus compromisos no solamente nacionales y constitucionales, el incumplimiento del gobierno a lo que es, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible. Ustedes saben lo que es el primer punto de los objetivos de desarrollo sostenible: fin de la pobreza. Nunca antes nuestro pueblo trabajador había sido tan empobrecido como a este momento. Que un trabajador inclusive de las alcaldías, cuando cobran no pueden comprar ni siquiera un refresco. De cualquier institución pública a nivel nacional. Segundo punto del desarrollo sostenible: hambre cero. Ya lo dice una de las nutricionistas más importantes, Marianela Herrera, que aproximadamente cada venezolano o cada familia venezolana ha perdido 18 kilos a nivel nacional desde que ha comenzado esta situación de alta inflación. Salud y bienestar. Bueno, no solamente los pacientes han tenido que salir a la calle, sino el mismo personal de salud han tenido que salir a la calle en sus justas reivindicaciones salariales. El número 8, que es muy importante en esta lucha de los trabajadores, es trabajo decente y crecimiento económico. Hoy un trabajador venezolano no puede tener acceso a la compra de una vivienda, a la compra de un vehículo, pero es que ni siquiera tiene acceso a la compra de un medicamento. Hoy tienen los trabajadores venezolanos que ir del timbo al tambo para ver cómo compra un tratamiento médico para poder atender a la familia venezolana. Entonces, Maduro, que no te quieres que te digan que eres un burro, que no quieres que te digan ningún tipo de epíteto, yo te pregunto, ¿con qué se come tu corrupción? Vagabundo, mentiroso, embustero, ¿con qué se compra en este momento? Con todo este empobrecimiento que ha tenido el pueblo venezolano, esa sinvergüenzura que has hecho de presentarte comiendo carnes muy famosos en otros países. Pero cuando un pueblo venezolano, ¿cuántos de nuestros niños venezolanos se están muriendo de hambre, vale? Se están muriendo de hambre los niños venezolanos. La mortalidad infantil ha aumentado. La mortalidad materna la más alta de Latinoamérica, señores. Un trabajador venezolano no puede alimentar dignamente a su esposa, a su compañera. Una trabajadora venezolana no puede en este momento alimentar a sus hijos, mucho menos se va a poder alimentar ella. Yo tuve la oportunidad de ir a una instancia internacional que está en Venezuela, no la voy a nombrar, porque lamentablemente algunas organizaciones internacionales prefieren mantenerse en discreción. Y me manifiestan, diputada, le hablo de la mortalidad materna, primera en Latinoamérica.
Antes eran alrededor de 100 mujeres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Y ustedes saben cómo me dijo, diputada, bajito, no son 100 mujeres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Estamos haciendo los cálculos y son alrededor de 300 mujeres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Eso es un dolor garrafal. Es un dolor que tenemos nosotros como mujeres venezolanas en mi condición de presidenta de la mujer del Parlamento. Tengo que denunciar, y mujeres parlamentarias tenemos que denunciar la vulneración de la violencia sistemática a la mujer que tiene el gobierno nacional. Y nos tenemos que levantar como mujeres parlamentarias a defender la familia venezolana, acompañando a María Magallanes, acompañando a Delsa Solórzano, acompañando a cada una de ustedes que en cada una de sus comisiones ha tenido que levantar la voz porque este gobierno ha pretendido burlar la necesidad de la familia venezolana. Es por eso que yo digo que esto no es un problema solamente de los trabajadores, señores. Cuando están las enfermeras en la calle sistemáticamente, cada día exigiendo la discusión del contrato colectivo, todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional tenemos que ir firmemente a acompañar esa demanda que está haciendo en este momento el pueblo venezolano. Cuando sabemos que tenemos diputados presos, tenemos diputados perseguidos, es porque efectivamente la Asamblea de manera sistemática ha hecho esa denuncia. Fue la Asamblea Nacional la que declaró la crisis humanitaria. Fue la Asamblea Nacional la que fue a todos los organismos internacionales a denunciar la injusticia del gobierno nacional ante el pueblo venezolano que se está muriendo de hambre. Tenemos que ir efectivamente con ese acuerdo a acompañar a los diputados, a los organismos internacionales, la OIT, a denunciar precisamente el golpe duro de los trabajadores a su bolsillo y al estómago de la familia venezolana. En consecuencia, vaya nuestra solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras que en este momento están yendo a la calle, como en el día de mañana jubilados y pensionados van a estar en la calle protestando, como el día de mañana también les convoco, van a estar en las puertas de los hospitales enfermeras y médicos venezolanos protestando por la situación salarial y por el derecho a la salud. Y como vamos a estar el día lunes, los parlamentarios con las universidades, los obreros y los trabajadores en el aula magna para hacer una agenda de lucha por las reivindicaciones sociales, por el respeto de los trabajadores a tener un salario digno y por el respeto a la familia venezolana de tener una seguridad social. De aquí, desde el Parlamento, en consecuencia, levantamos las banderas de la fe, de la esperanza y de la lucha para que haya justicia en Venezuela y porque haya un cambio de modelo radical que permita definitivamente construir una democracia a la altura de la demanda del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada Dinora Figuera. Para continuar el debate tiene la palabra el diputado Ezequiel Pérez. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, ciudadano presidente y demás miembros de la ilustre Asamblea Nacional, colegas diputadas y diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. El pueblo trabajador en todas sus instituciones está sufriendo, primero, ese salario que no le alcanza para nada. Segundo, la falta de medicina. Y un ejemplo fue esta semana cuando Roberto Barraza, por falta de medicamentos, por falta de un buen seguro,
de la Asamblea Nacional y por falta quizás de solidaridad del gobierno con todos esos trabajadores que se van día a día, porque hoy es Roberto, ayer fueron muchos en otras partes del país por la falta de medicina. Y yo quiero, ciudadano presidente, antes de comenzar o de continuar mi intervención, darle un minuto de silencio al alma de Roberto, porque él trabajó aquí con nosotros, y solidaridad, todo sentido de pésame a todos sus familiares y a todos los medios de comunicación que siempre lo acompañaron. La presidencia inicia precisamente en solidaridad con nuestro excompañero de trabajo, Roberto Barraza, y su familia. Un minuto de silencio. Comienza el minuto de silencio. Ha terminado el minuto de silencio. Gracias. Gracias, presidente. Las instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Energía, todos y la mayoría tienen que darse cuenta de esa situación que están sufriendo los empleados públicos y los trabajadores en diferentes partes del país. En el caso del Táchira, han desertado más de 500 trabajadores del Hospital Central, de otros amigos de Corpolec, que solamente tienen que hacerlo porque el salario no les alcanza para satisfacer sus necesidades de hambre que vive cada quien en su sitio. Por ello, cuando vemos a los amigos trabajadores del metro intentando paralizarse porque el decreto producido por el gobierno nacional rompe las contrataciones colectivas, y a partir de esta semana en todas partes tendrán que salir los trabajadores a protestar contra esta violación de la contratación colectiva. Ese salario mínimo que está actualmente rompe todo lo que se llama la ganancia de las reivindicaciones, como la prima por hijos, la prima para el transporte, la prima de jubilaciones, de aguinaldos, etc. Al romperse esta situación, solamente debemos, cada uno de nosotros en su sitio, acompañar a todos esos trabajadores que luchan por sus reivindicaciones, porque están violando todo lo que expone la Organización Internacional del Trabajo. Es por ello que hoy toda Venezuela está deprimida, porque ese salario que colocaron hizo que aumentaran todos los alimentos de la cesta básica, todos los bienes en Venezuela en más de un 300%. Solamente en menos de un mes ya tenemos, primero, situaciones como el cartón de huevos que valía 2 o 3 millones de bolívares, hoy no se consigue en 15 millones. Un kilo de queso que valía 3 millones de bolívares, hoy lo venden en 20 o 25 millones. Esta hiperinflación se está chupando cualquier salario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos? Tenemos que unirnos
una unión solidaria capaz de enfrentar esta situación tan caótica que vivimos. Muchas veces vemos la burla que hace el gobierno cuando dice que trae del extranjero a compañeros o compatriotas amigos que se fueron buscando otras oportunidades, que los traen para acá en aviones de Perú, de Bogotá o de Ecuador. Es un juego que colocan para no saber la verdad. La verdad es que tenemos más de 3,5 millones de ciudadanos venezolanos en el extranjero. Tenemos gente detenida en Trinidad y Tobago, gente saliendo de México, gente detenida en varias partes porque no tienen documentación necesaria. Y yo me solidarizo con la intervención del diputado William Dávila cuando él ha hecho la solicitud y se dice que debe de abrirse un compás de flexibilidad, porque el que no tenga pasaporte para viajar hacia América del Sur, deben todos los países ayudarlo. El que se va no se va porque quiere, el que se va porque está en una necesidad muy urgente de ayudar a su familia. Eso está pasando en Venezuela. Esta situación que vivimos hoy es realmente lamentable cuando todo el país lo ve y lo siente. Y no vemos nosotros una verdadera solución del gobierno, porque cada vez que abre la boca incrementa la hiperinflación. Cada vez que da un anuncio es para perturbar el camino de la nación. Por eso, amigas y amigos diputados, yo les pido también desde aquí una fuerte unidad nacional a todo el pueblo, a la Iglesia Católica, que debe de contribuir con los más desposeídos para que podamos salir de esta crisis que tenemos. Entendemos que falta producción, pero cuando falta producción es porque no se puede trabajar. Más bien la empresa privada lucha, las unidades de producción pagan más que el salario mínimo que ha colocado el gobierno. Ese salario mínimo que le ha costado actualmente pagarlo, queríais que pagar 3 meses de la empresa privada. Si no puede con la institución que está funcionando, ¿cómo va a pagar lo de la empresa privada 3 meses? Es una farsa más. Por eso, el llamado que hago a todos los medios de comunicación, a todo el pueblo venezolano, es unidad para poder salir adelante de esta crisis que estamos padeciendo todos los venezolanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, amigos diputados. Muchas gracias al diputado Ezequiel Pérez por su intervención, y para cerrar este punto tiene la palabra el diputado José Trujillo. Hermano presidente, junta directiva, colegas diputados, realmente el punto más importante o la situación más importante que refiere esto se debe a este decreto 3601 que deroga de un plumazo todas las contrataciones colectivas. Y quiero que sepan los colegas diputados que en la reunión anterior a esta, el diputado Zambrano hizo una intervención en la plenaria de la comisión delegada sobre este punto. Y fue muy contundente, y hay que reconocerlo, porque lo que aquí se pretende con este decreto es simplemente acabar con todas las contrataciones colectivas. Y ahí debe hacerse el hincapié. Para nadie es un secreto que recientemente, señor presidente, los trabajadores de educación acaban de firmar un contrato colectivo. Un contrato colectivo que tiene su tabla salarial. Y quiero también que sepan que los trabajadores del sector salud no solo estaban pidiendo un aumento de salario. Eso no es tan cierto. Ellos estaban pidiendo otras reivindicaciones. Otras reivindicaciones como era dotación de los centros. Los insumos mínimos necesarios para el trabajo. Pero es más allá. Fíjense lo que hablan de este colega periodista que fallece aquí en la Asamblea. Yo lo tengo que decir con mucha responsabilidad. En el año 2016, la Asamblea le dio aumento a todos sus trabajadores 2 o 3 veces. Y eso tiene que acordarse. Y eso no es violatorio. Lo que es violatorio es lo que se pretende hacer en estos momentos. Porque, óiganse bien,
no solo viola la Constitución en su artículo 88, sino que viola la ley del trabajo. Desde aquí hay que hacerle un llamado a todos los organismos sindicales y gremiales que ante los tribunales competentes hagan una acción penal, que como muchos podrían decir, sí, pero se trata de que estamos en dictadura. Sí, es verdad, estamos en dictadura, pero eso tiene que hacerse y dejar la constancia, porque en cualquier momento se va a restituir la democracia, porque no puede ser justo que todas las reivindicaciones de los trabajadores, de SIDOR, de los campesinos y de todos los venezolanos que de una u otra manera han tenido la suerte de tener reivindicaciones en su sitio de trabajo, de un solo plumazo desaparezcan. Hay que tener claro la situación. Este punto es importante y hay que hacerle ver a muchos que la Asamblea sí, y los diputados de esta Asamblea sí nos hemos preocupado por las contrataciones colectivas. Desde la Comisión de Desarrollo Social hemos estado muy pendientes de todas estas cláusulas. Desde que el gobierno, a través de un sindicato aquí, que hizo unos cambios donde derogó un sindicato y puso el que le acomodó a él, y que este sindicato mantiene el silencio. Nosotros tenemos que de aquí salir a motivar a la CTV y a todos los organismos internacionales para que vayan en la lucha de sus reivindicaciones. Porque eso es lo que se pretende. Este es un sistema económico que la producción y la transacción de bienes y servicios totalmente dolarizada. Sin embargo, los salarios no. Ustedes, muchos trabajadores que creen que los 1.800 soberanos que le van a pagar es mucho. Ya eso se lo chupó la inflación. Y de aquí al mes de diciembre, eso no va a tener ningún valor para comprar la canasta básica. Pero no es tanto que no va a tener valor, sino que van a perder otras reivindicaciones. Eso es lo que tenemos que hacerle ver a los trabajadores venezolanos, que van a perder reivindicaciones que la lograron muchos de los que algunos dieron su vida por mantener estas contrataciones colectivas. Aquí se violan muchas cosas y de hecho, ciudadano presidente, soy de los que pienso y creo que hay que enviarle una misiva a la OIT donde diga nuevamente que el gobierno del señor Nicolás viola las contrataciones colectivas. Y óigase bien, nosotros somos firmatarios de estos convenios con la OIT, por lo tanto está violando convenios internacionales y eso lo hace responsable. Y hay que enviar eso a la OIT para que sepa que se está violando. Pero más allá de eso, también tenemos que estar claros que esto es una situación que no nos escapa a nosotros. Inclusive, yo soy de los convencidos que cuando se restituya nuevamente el hilo democrático, nosotros los diputados que tenemos más de 2 años sin cobrar, tenemos que pelear por nuestras reivindicaciones que han sido mancilladas por el señor Nicolás y por todos los que de una u otra manera dirigen un gobierno de facto. Hoy nosotros nos preocupamos y tenemos que hacerle ver a Venezuela y al mundo que esto es otro atropello, esta es otra violación a los derechos humanos y que se podría seguir sumando a este expediente que lleva el gobierno para que mañana se diga que nosotros no hicimos nada, como pretenden algunos funcionarios de esta Asamblea, que los diputados no hemos hecho nada. Y es bueno que se sepa que aquí sí se ha hecho muchas cosas por los trabajadores, no solo de la Asamblea, sino por los trabajadores de educación. La semana que viene vamos a dar un derecho de palabra a los educadores, que estoy seguro y convencido que van a pelear por esto. Y además le digo, los trabajadores del sector salud van a continuar en la lucha, porque la lucha no es salarial, la lucha es por la Venezuela libre, la lucha es por tener un salario digno que pueda mantener los hogares de cada uno de los trabajadores. Yo hoy insisto, colegas diputados,
que tenemos que dirigirnos a organismos internacionales para dejar constancia nuevamente como el señor Nicolás no solo que viola ahora la Constitución, sino que pretende violar las decisiones entre la OIT y Venezuela, porque el ser signatario de esos acuerdos lo hace violador de estas leyes. Por eso, colegas diputados, los invito a aprobar este acuerdo de manera definitiva y unánime para decirle al pueblo de Venezuela que no solo que no estamos de acuerdo, sino que vamos a pelear en el terreno nacional y en el terreno internacional para que se regresen todas las reivindicaciones que pretende el decreto 3601 borrar de un plumazo y dejar a los venezolanos desvalidos de todas y cada una de las contrataciones colectivas. Muy buenas tardes y muchas gracias, colegas diputados. Muchas gracias al diputado José Trujillo. Con su intervención termina la lista de oradores en este punto. Está consignado por Secretaría un proyecto de acuerdo. Vamos a oírlo para someterlo a votación. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo sobre la violación de los derechos laborales y a la contratación colectiva de los trabajadores venezolanos, considerando que en fecha 31 de agosto de 2018, mediante decreto número 3601, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6403, Nicolás Maduro estableció un salario único a nivel nacional. Considerando que dicho decreto es violatorio del artículo 89, numerales primero y segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente, abro comillas, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios. Primero, ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Segundo, los derechos laborables son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral de conformidad con los requisitos que establezca la ley. Considerando que el decreto número 3601 de fecha 31 de agosto de 2018 viola flagrantemente la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en su artículo 18, numerales segundo y cuarto, el cual dispone, abro comillas, el trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza. La interpretación y aplicación de esta ley estará orientada por los siguientes principios. Segundo, la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán de mejoras y tenderán a su progresivo desarrollo. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Cuarto, los derechos laborables son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos. Considerando que aproximadamente 345 convenciones colectivas del trabajo del sector público están en peligro de desaparecer como consecuencia de la política del gobierno de imponer el mismo salario para todos los trabajadores del país. Considerando que con esta decisión el gobierno desconoce los principios de vigencia y ley entre las partes que tienen las convenciones colectivas de trabajo, así como también los derechos adquiridos a través de las tablas salariales establecidas en la administración pública. Considerando que un ejemplo de desmejora son las primas que devengaban los funcionarios y que fueron descaradamente, abro comillas, incluidas en el monto del nuevo salario mínimo decretado de 1.800 bolívares soberanos, todo lo cual anuló los aumentos importantes en cada nivel de la administración pública logrados por las organizaciones sindicales. Considerando que el gobierno, a raíz de su improvisada política salarial, ha impuesto de manera descarada en todos los organismos públicos unas, abro comillas, nuevas condiciones contractuales que desmejoran absolutamente las condiciones salariales de los trabajadores, los beneficios socioeconómicos conquistados por los sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Considerando que la improvisación y falta de conocimiento de un régimen que dice llamarse, entre comillas, obrero, es que el ticket de alimentación, que se supone un beneficio socioeconómico para el trabajador y su familia, fue calculado en
180 bolívares soberanos, cuyo monto no alcanza para comprar productos de la canasta básica. Acuerda, primero, declarar la inconstitucionalidad del decreto número 3601, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6403, de fecha 31 de agosto de 2018, por contravenir el principio de progresividad de los derechos laborales, desmejorando las condiciones de los trabajadores que gozaban de mayor escala salarial. Segundo, respaldar la lucha de los trabajadores venezolanos por mantener las condiciones que garantizan la Constitución y las leyes venezolanas, conquistada durante la vida republicana en virtud de la progresividad de los derechos laborales. Tercero, condenar la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de implementar un nuevo sistema laboral por vías no legislativas. Cuarto, denunciar la destrucción del salario como herramienta para el progreso social con el fin de sustituirlo por un sistema de dependencia y miseria, violatorios de los derechos más fundamentales de los trabajadores, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Quinto, advertir que esta medida atenta contra el desarrollo de la nación, ya que propicia la fuga de talento humano calificado. Sexto, remitir este acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 18 días del mes de septiembre de 2018, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído sobre el punto en discusión, colegas diputados y diputadas que estén conformes con su contenido, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca la próxima sesión ordinaria para el próximo martes 25 a las 10 de la mañana. Bien, amigos de BPI TV, así termina esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la primera del segundo periodo de sesiones del Parlamento, en el que se debatieron 3 puntos, uno de ellos la violación de los derechos humanos a los presos políticos y a las personas, y también se debatió sobre este decreto 3601, en el que considera, aunque no está explícito en el decreto, se están violentando los derechos de los trabajadores al igualarlos todos a salario mínimo, a 1.800 bolívares, eliminando el tabulador salarial. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.